Buenas noches, estimados hermanos. Estamos de nuevo en este curso de gramática elemental del griego del Nuevo Testamento que realizamos todos los viernes acompañados de el hermano David Piña. Gracias a él es posible grabar este programa. Ya vamos por la lección 16. Vamos bien avanzados, claro. Creo que tenemos más de un año, ¿verdad? Entonces, vamos despacio, con buena letra, asimilando el contenido y profundizando cada vez más en el conocimiento del griego. Estamos analizando la gramática de Guillermo Davis, una gramática muy famosa en la mayoría de universidades del mundo en el ámbito cristiano. Hoy seguimos con la tercera parte de la primera declinación o de los temas en alfa. Vamos a seguir profundizando en lo que es la primera declinación. Entonces nos vamos a preparar. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y los que no han visto los programas anteriores, los insto para que los busquen en el canal de YouTube. En su momento los vamos a poner en unas páginas gratuitas que tenemos en internet cuando tengamos un poquitito de tiempo y de esa manera ustedes los pueden encontrar de manera más rápida. Vamos a ir viendo entonces este griego del Nuevo Testamento y vamos a activar, si Dios lo permite, la pluma. Vamos a ver si activamos la pluma. Y aquí tenemos la pluma. Bien, tenemos, vamos por el número 104 del libro, ¿ya? Vamos bien adentro, digámoslo así, del libro, vamos bien avanzados. Lo primero que aparece, como es usual en la mayoría de capítulos, es el vocabulario. Y aquí aparecen estas palabras, glosa, que lo podemos traducir como lengua, tal vez ir viendo algunas diferencias, porque ya este es el tercer capítulo de la primera declinación, como lo dice aquí, tercera parte. Entonces veamos glosa. Eh, está acentuado en la penúltima sílaba. Y todos son femeninos, como usted lo ve aquí, y el artículo. Y aquí vienen dos que son masculinos. Pongámosle atención a eso. Ya vamos a ir viendo las declinaciones de todas estas y a compararlas. Entonces tenemos glosa, que está en la penúltima, con un acento circunflejo, el acento circunflejo. Tenemos otra, doxa. Igualmente, tiene el acento en la penúltima sílaba, termina en A o en alfa. Luego tenemos ora. Igualmente lleva un acento agudo en la penúltima sílaba, ora, ¿verdad? No en la última, sino en la penúltima sílaba, un acento agudo igual que doxa. Lleva su espíritu porque comienza con vocal. Luego tenemos la tercera, que es evangelía, y notemos e, pan, ye, li, a. Es decir, está acentuado en la penúltima sílaba. Li, a. Recuerde que cuando estas vocales están invertidas, no forman diptongo. Entonces, para que sea diptongo, tiene que ser AI, no IA. Eso es nada más a modo de recordar. Evangelía, promesa. Luego recordemos que ante vocal, esto se convierte en NG, ¿verdad? NG, evangelía. Para efectos de pronunciación, entendernos en la clase.
Luego tenemos IKEA, igual, y ki, a. Y si va unido, ¿verdad? Eso es un diptongo y, pronunciación y, ki, acento en la penúltima sílaba de esta palabra que termina en alfa o en a. Luego vemos la otra y esta cambia. Jara. Y esta se acentúa en la última sílaba. Vamos a ir viendo ahorita a ver si jara. Vamos a ver si no es un error mío. Hay que ver, ¿verdad? De todos cometemos errores, pero solo déjeme verlo. Ajá, jara se tilda en la última sílaba. Alegría. Entonces, así vamos confirmando bien. Jara, alegría. Por ahí lo escuchamos en algunas películas musulmanas cuando habla de jara, por ahí. Vamos a ver, se me fue. Aquí está la pluma. Veamos esta otra en la segunda columna. Sa, la sa. Sa, la sa. Sa, la, sa. Y aquí viene esta acentuada en la antepenúltima sílaba. Luego vamos a ir viendo otras, pero ya estas no se acentúan, no terminan en alfa, sino en ita. Que, fa, li. Dije que falí. Se acentúa en la última sílaba, ¿verdad? En la ita, obviamente. Siguiendo nuestro sistema de acentuar, es decir, que se acentúa la vocal. Entonces tenemos kefali, cabeza. Por eso Pedro, es curioso, pero a Pedro se le llamaba Cefas, cabeza, en arameo. Y luego viene paraboli, es decir, terminado en ita también, parabolí, y el acento en la última sílaba, parábola, se traduce parábola. Luego tenemos la otra, sinagogi, que sería si, na, go, yi, es decir, se acentúa en la última sílaba. Pongamos mucho cuidado a eso. Sinagoga. Luego masitis es ma, si, tis. Tildado también en la última sílaba. La última. Y esta masitis es masculino. Vean el artículo o masculino. O masitis. Y luego aquí tenemos otra masculina que es profitis, que sería profitis. Tildado en la penúltima sílaba. Eso nada más observación. Mirar y ahora ver cuando hagamos el ejercicio cómo estas palabras tienen su declinación interesante. Los sustantivos de la primera declinación con el nominativo en A, veamos aquí abajo, nominativo en alfa, ojalá que eso no le haya borrado, nominativo en alfa, glosa. Profesor, disculpe. No se ve. Si lo Vamos puede a ver. ampliar, profesor, se le agradece. Sí, bueno, aquí para que lo vean, glosa, no sé si lo ven ahí. Entonces, los sustantivos de la primera declinación con el nominativo en alfa, corta, porque recuerden que hay alfa larga o alargada, que eso lo ve uno cuando está viendo la palabra en su contexto, digámoslo así. La vemos a veces en los verbos. Y uno dice, pero ¿por qué esta sí se tilda de paso de circunflejo a... Bueno, y eso es porque a veces para un autor es larga o corta. Entonces, eso para tomarlo en cuenta. Entonces ahí tenemos glosa, ¿verdad? Vamos a hacerla un momentito pequeñita, otra vez.
espere porque se me adelantó. Dice, no después de epsilon, iota o rho. Entonces vamos a hacer otra vez larga. Vamos a ver. Ajá. Esta alfa, ¿verdad? Dice, no después de epsilon, iota o rho, se van a flexionar así. Es decir, que la flexión o la desinencia de este sustantivo va a depender de que esta, que es una sigma, esta que usted ve, el cursor, la manita, esta sigma, será pequeñita para que la vean, algunos tal vez no la han captado. Espérese para ver y ponemos de nuevo la pluma. Vamos a poner la pluma. Esta, y ya la hacemos en grande. Ponemos esto a lo normal y le hacemos en grande. Vamos a ver. Ahí va en grande. Esta, la anterior, ¿verdad? Por eso dice, no después de epsilon, iota o rho. Si va después de epsilon, iota o rho, va de otra manera, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el autor. ¿Qué nos interesa ahorita? Esta. Vean y noten y observen, ¿verdad? Porque no vamos a observar en todas. Alfa en la primera glosa. Glosis, la terminación ita y sigma. Glossy, la terminación ita. Luego volvemos a la alfa. Glosan y termina en glosa igual que el nominativo. Veamos eso. El masculino, el plural, pues no se complica tanto. Glose, glose, glosón, glosón. Ya habíamos explicado que para efectos de acentuación, aquí sí pasaba y aquí no, ¿verdad? En el genitivo es una de las características donde vamos a encontrar ciertos cambios y esos cambios de acento tienen que ver con la vocal que aparece ahí, que es omega, que es alargada. Entonces, recordemos que glose tiene dos sílabas, tildado en la penúltima. Y para este efecto, este diptongo, aunque parezca raro, ya lo vimos en un programa anterior, es corto para este efecto, ¿verdad? Y igual que el vocativo. Y el genitivo pasa y se mueve un lugar. ¿Por qué? Porque es alargado. Igualmente lo vemos en glosses, que glosses cambió, porque cambió. Bueno, este caso de glosses, y aquí es donde, si se les complica, no le pongan mente a esto, pero yo se los voy a explicar. Glosses pasa de circunflejo agudo. No sé si lo ven. De circunflejo agudo, ¿por qué? Porque la alfa y la iota es un diptongo. Entonces es alargada. Pero ¿qué pasa con glosas en el acusativo? Acusativo es este último, ¿verdad? ¿Qué pasa con glosas? Pues que esa alfa es alargada. Eso es lo que yo les decía. Esta alfa es alargada, pero si nos vamos al alfa del nominativo, esa alfa es corta. Y eso explica esta situación. Entonces,
Si usted, nada más para que lo vea, pero no le ponga mente, porque ya en el diccionario viene, dice glosa en circunflejo, luego la ita del genitivo es alargada, por lo tanto pasa de circunflejo a agudo. Y luego tenemos la otra, la ita, lativo, es alargada. Igual, pasa de circunflejo del nominativo al dativo que pasaría a ser agudo. ¿Y qué va a pasar con el acusativo singular? Que vuelve otra vez al circunflejo porque el alfa que aparece en el acusativo es corto, igual que el nominativo, pero no así el acusativo plural. Si se les hace un enredo, eso no afecta la traducción que usted va a hacer. Eso es nada más para efectos de entenderlo. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Vamos a ver, volvemos a la normalidad. Nada más ahí recordemos el epsilon, iota y rho. Es decir, que esta declinación se tiene que aprender de memoria o como yo no me las aprendo de memoria. Yo las tengo ahí escritas. Yo uso pantallas y en pantalla yo me manejo las diferentes formas. Ya tenemos la tecnología y la tecnología le sacamos provecho. Entonces, no es necesario tanto memorizarla, pero sí, entonces es necesario que usted tome nota en el asunto. Bien, eso por un lado. Vamos a pasar de diapositiva. Y dice, bueno, viene otra vez glosa en la parte superior. Y igual ya tenemos una explicación superficial de las declinaciones de esta tercera parte. Y nos dice Davis 106. Nótese que si la alfa del singular nominativo no va precedida de epsilon iota rho, se hace ita en el genitivo y el dativo del singular. Entonces, cuando no va precedida por epsilon iota rho, se usa esta ita que usted no la encuentra en las anteriores declinaciones. Cuando es epsilon iota rho, se maneja otra que ya vimos. Siendo corta la alfa en singular nominativo, es decir, este nominativo, esta aleph es corta, también es corta en el acusativo y en el vocativo. Queda clarito, ¿verdad? Por eso se usa el circunflejo en las tres. Ahora, los sustantivos de la primera declinación que han sufrido contracción, ¿verdad? Como ig, que ya sufre una contracción, la tierra, ina, la mina. Contracción es que cuando se les presenta las declinaciones respectivas, asumen otras letras. Entonces, pero tenemos varias y ahí se van presentando. ¿Qué es lo importante? Que ahí está en el diccionario. Usted nada más lo pone y ahí aparece. Eso es nada más para que usted lo entienda. Esas que han sufrido contracción se van a declinar como foní y como cardía, ¿verdad? Respectivamente, pero siempre con acento circunflejo en la última. Ya ahorita lo vamos a ver. Los nombres de la primera declinación, cuyo singular nominativo termina en is, que ya lo vimos, o as, son masculinos. Y ahí veas el número 100. Ahora veamos un ejemplo en la próxima diapositiva. Vea esto, aquí los traemos, aunque no aparece en el libro. Primero, la pluma.
La pluma para escribir. Ahí está la pluma. Bien, aquí tiene. Vea este sustantivo. Profitis termina en, vamos a hacerlo en grande, todavía no voy a escribir. Vamos a ver. Vamos a ver, no quiere hacerse grande. Vamos a hacerlo a la violencia. Bien, aquí tenemos profitis. Profitis es masculino, ¿está bien? Recuerda lo que dijo de is. Entonces, nada más observe. Hoy nos vamos a volver observadores. Profitis termina en is. Estamos. Entonces, este masculino utiliza este tipo de declinación. Is, ¿verdad? Profitis, profito, profiti, y sigue normal en todo. Profiting y profita. ¿Qué puede notar usted aquí? Que el acento se mantiene en todo, ¿verdad? Se mantiene. Eso, ahorita vamos a ver el otro, un momentito. Pero vea usted las formas del plural. Profite, y volvería a hacerle la lección que le hice en el caso anterior. Es decir, plural no se toca. El plural es exactamente el mismo, igual que los casos anteriores que vimos, nada más que no son femeninos, sino que son masculinos. Esta es la excepción de este masculino que utiliza unas formas femeninas. Ahora vamos a ver, veamos este, ya vamos a leer lo de arriba. Veamos este, ¿verdad? Neanías. Neanías, muchacho. Este es as en el nominativo. Se maneja as, u, a, an y a. Esta es la en el singular, ¿verdad? En el plural no aparece en el Nuevo Testamento. Ahora voy a volver a aquí. Dice, nótese que, como en la declinación en o, la terminación del singular genitivo es u. Es decir, que dice Davis, esto se rescata, como el masculino. El singular vocativo lleva alfa, corta. Ahí vamos bien. Como todos los nombres masculinos terminados en tis, como todos los que terminan en tis en el nominativo. ¿Verdad? Estamos hablando de la primera declinación. Las formas del plural en todos los nombres de la primera declinación no cambian. Estos no van a cambiar. Como no han cambiado en las lecciones anteriores. ¿Verdad? Eso nada más para que uno observe. Y neanías es esta que les acabo de presentar a ustedes. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, que esas hojitas que vamos haciendo van creciendo y se van multiplicando las formas que el primero y después viene el tercero. Se multiplican las cantidades diversas de declinaciones. Tal vez el acento no tanto ponerse, pero esto nos gana un poquito de tiempo a veces en las traducciones. Pero sí es importante para entenderlo. Bueno, ahí termina este ejercicio. Don David, ¿estás ahí? Profesor, una pregunta. Dime, don David. Usted está explicando, ¿verdad? Tomando del profesor Guillermo David, el cómo, no sé si decir la palabra surge o cómo se crea o cómo nace la desinencia. Ese es, digamos,
la clase por lo que estoy entendiendo. Y ya una vez que ya lo tenemos, que ya sabemos cómo, o sea, las desinencias, lo que tenemos es que observarla. Ahora, la pregunta que tengo es la siguiente, profesor. ¿Estas desinencias son para todo el vocabulario de la lección? Vea, para esta lección, sí. No sé si notó que tenemos primera, segunda y tercera parte. En Sí, todas hemos ido cambiando las desinencias. sí, profesor, sí. Ajá. Pero no se aplican a todas las palabras. Ok. Vea, vamos a tener desinencias que van incrementándose. Y esta misma situación que vemos acá, la vamos a ir viendo con los verbos también. Van a ir multiplicándose la cantidad de desinencias que tienen que ver cuando hay, cuando se une una vocal con otra y forma otra letra. Yo sé que mucha gente no se complica y después dice, eso no me interesa, lo que me interesa es traducir. Y es cierto, pero sí es bueno saberlas. De hecho, en los primeros cursos se hacen exámenes para ver si dominamos eso, pero no van a aplicarse para todos. Hay que saber que, por ejemplo, Profitis tiene esta forma y punto, ¿verdad? Y que hay varias palabras que como Profitis que terminan en is. Si termina en, si Profitis, el nominativo masculino, termina en is, usa esta, esta forma, ¿verdad? Usa esta forma. Si no, no la usa. Vea, por ejemplo, Neanías. Neanías termina en as. Entonces, las palabras masculinas, primera declinación terminado en as, usan esta forma. Pero solo las terminadas en as en el nominativo singular. Las palabras terminadas en is en la primera declinación masculinas se declinan de esta manera. Porque ya vimos unas femeninas terminadas en is y se usa otro sistema, ¿verdad? Se usa otro sistema, is, in, y al final. Entonces se usa otro sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado en el sentido de que, primero, de no confundir una palabra que termina en is y decir, ah, ese es femenino. Ah, el diccionario nos va a ayudar para determinar ya sea el impreso o ya sea el digital. Él nos va a decir si es masculino o femenino. Alguien dice, ¿hay alguna norma para lo femenino y lo masculino? No, como en el español tampoco. ¿A quién se le ocurrió, por ejemplo, que príncipe tiene que ser masculino? Eso es propio del idioma. No hay una norma que dice el príncipe tiene que ser masculino o otras palabras, digamos, ¿por qué mesa tiene que ser femenino? ¿Por qué mesa no es masculino? Y así sucesivamente las palabras adquirieron un género en el tiempo y, y digamos, y eso es complicado saber por qué. El griego lo mismo. Profitis es masculino, primera declinación, y así está en el tiempo, al menos en el griego, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, la norma sería nada más muy reducida. Las palabras terminadas en is, que son masculinas de primera declinación, siguen este paradigma, digámoslo así. Más o menos, don David. Está muy claro, profesor. Y puedo comprender algo, profesor. A medida que estamos progresando, que estamos creciendo en conocer las desinencias, tanto de los verbos como de los sustantivos, pienso yo, profesor, que es importante, yo considero que es muy importante hacer los ejercicios, porque Así es. junto con consultar el diccionario, el practicar el ejercicio hace que mi mente se familiarice con las desinencias. Y ya al Así es. verla, ya la voy identificando, inclusive sin necesidad de ir al diccionario.
Así es, porque así ya es. la logro identificar. Entonces, por eso es importante el practicar, Sí, por el cúmulo que estamos adquiriendo de las desinencias. ajá, Eso sería correcto, profesor, lo que estoy apreciando. totalmente correcto, don David. Yo pienso que podemos hacer algunos ejercicios porque fue muy corto lo que presentamos, demasiado corto. Yo creo que no es mucha información, así que guardar. Creo que hay una información muy básica. No hay mucho, en realidad, lo que traté de decirles es que así es. No hay mucho. Aquí no hay que asimilar nada, nada más escribir y discriminar. Ahora, tal vez podemos ver algunos ejercicios, no sé cuántos nos dará tiempo de hacer, pero sí es bueno para ahorita que estamos tiernitos, rescatar esto. Y luego ustedes los vuelven a repetir en la casa, los vuelven a hacer de nuevo para vamos a ver, un momentito. ¿Le parece, don David? Claro, profesor, hagamos ejercicio. Sí, yo creo que sí, nos va a ayudar a retroalimentar. No hay mucho que recordar. Bueno, vamos de una vez. Otra vez el espíritu me dijo que escribiera esto y aquí está, don David. Aquí está el ejercicio con esto, ¿verdad? Son ejercicios, en realidad estamos, como dice alguien, lloviendo sobre mojado, porque es parte de lo mismo. Estamos con la tercera parte de esos temas en alfa. Obviamente no se pueden ver todos los tres partes en un solo día, pero sí podemos. Este último, yo creo que está muy clarito. Bueno, tenemos aquí el primer ejercicio, ejete, harán que, irinin, entes, cardíes. Así, de facilito. Eh, tenemos aquí una palabra primero. Lo primero que yo hago es buscarla en el diccionario. La busco en el diccionario, decirles que todas las palabras del Nuevo Testamento escogidas por Nestle y Alan están en el diccionario que estamos utilizando acá y que es este. ¿Cuál es? Este que yo le mandé a don David, el link de ahí. Bueno, este diccionario pues contempla todas las palabras del Nuevo Testamento, sin embargo, no todas las de las gramáticas, porque las gramáticas tienen un orden distinto. Ejete, lo primero que yo veo es la terminación ete, que me suena a una terminación de un verbo. Entonces, yo puedo ponerle una omega y decir ejo, y de una vez yo sé que es este, ¿verdad? Pero suponiendo que la palabra está en el diccionario, pues la busco, ejete, me dice que es de ejo, busco el paradigma ejo en mis notas y ejete la voy a encontrar en la segunda del plural, que se va a conjugar, este es el verbo tener, nosotros teníamos, primera, vosotros teníais, ¿verdad? No, perdón, presente, ¿verdad? Estamos en presente, no estamos en el imperfecto. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, aquí está. Tenéis, ahí no hay nada raro, nada extraño, es un verbo que ya vimos y que estamos repasando. Presente indicativo activo, ahí lo ve. Y el diccionario lo dice, presente indicativo activo, segunda plural. Está claro, no hay nada que hacer ahí. Vamos al segundo. Harán. Entonces, dichosamente busco la palabra y también está en el diccionario, porque está en el Nuevo Testamento, harán, que viene de hará, que vamos a traducir como alegría. Es un sustantivo femenino singular acusativo. Entonces, traemos hará, que es el paradigma, busco harán, la terminación an, me va a decir que es acusativo sin artículo. Entonces no es necesario poner el artículo. Entonces, literalmente se traduce tenéis alegría,
pero podemos agregarle la preposición a, recuerden, a los acusativos. Tenéis alegría, suena feo. Entonces quitamos la preposición a y se la ponemos solo cuando suene bonito. Tenéis alegría, hasta ahí vamos bien, yo creo. Eso es normal. Luego aparece la palabra que, la busco en el diccionario, me dice que es una conjunción o un adverbio, es decir, que no, que es invariable, no varía. Entonces tenemos vamos a probar primero como conjunción. Si no funciona, entonces probamos como adverbio, pero probamos primero como conjunción. Es una conjunción coordinada copulativa porque está copulando dos oraciones, está uniendo dos oraciones. Tenéis alegría tenéis alegría y paz en los corazones. ¿Ve? Está uniendo dos, alegría y paz. Entonces es y, hasta ahí vamos muy bien. Luego tenemos irinin, y irinin dichosamente está en el diccionario, no hay que hacer mucho esfuerzo, viene de irini y se traduce como paz, es un sustantivo femenino singular acusativo. Si yo domino ya los casos, pues no necesito ni siquiera ubicarme, pero por aquello que alguno no sepa dónde se ubica, irini, que traemos la palabra irinin, que con esta terminación in me dice que es acusativo, sin artículo. Tenéis alegría y paz, y a paz, pero suena muy feo la preposición a, entonces tampoco la usamos. Tenéis alegría y paz. Esa a, alegría y a paz, tengámoslo solo en la mente. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda si hacemos una sintaxis. Nos ayuda si hacemos una sintaxis, porque a veces a la hora de traducir nos confundimos en Profesor, esta alegría y paz como si fuera sujeto. Dime, don David. permítame compartir mi experiencia. Ujú. Cuando estoy haciendo el ejercicio, yo intento hacer el ejercicio quizás similar a un interlineal. Entonces yo hago una Ajá, traducción literal, literal correcto. de la palabra. O sea, yo coloco a paz y cuando termino el ejercicio, entonces hago mi orden sintáctico y lo traduzco como sería la sintaxis en el español. Esa es entonces Así es. yo estoy consciente de cómo es la traducción literalmente en el griego y cómo es la sintaxis en nuestro idioma. Esa ha sido mi experiencia, profesor. Excelente, don David. Y es que eso tenemos que tenerlo presente porque muchas veces cuando vamos a hacer la sintaxis, podemos enredarnos, ¿verdad? Por ejemplo, si ya yo quito el griego y dejo solo este español sin el griego, yo puedo decir que la alegría y la paz es un sujeto de oración. Pero si yo sé que esto es a alegría y a paz, sé que no es un sujeto de oración, sino que es un complemento de oración. Eso es muy importante. Entonces, por eso les digo, ténganlo en la mente como hace don David, lo escribe, una exégesis, se escribe y luego para que un interlineal tenga sentido hay que hacerle hay que hacerle, hay que tomar la sintaxis. Es decir, si no, vamos a tener errores porque no se usa la sintaxis griega como la española. Ellos no necesariamente escriben primero el sujeto, como ya lo hemos visto. Bueno, Irinin, entonces está fácil, hasta ahí vamos bien, a paz o paz. Luego sigue entes cardíes. Y este sintagma va unido. ¿Por qué? Porque esta es la preposición de cardíes. Sin en cardíes se quedaría con su sencillamente con su desinencia. Pero aquí lo está limitando a en.
¿Qué significa? Que eso es en, y aquí se pone tescardíes, no se va a decir para los corazones, con los corazones, a los corazones. Ya no. Ahora nada más se escribe los corazones. En los corazones quedaría, porque la preposición manda. Esta preposición indica que ahí se traduce en. Es una preposición que va con el sustantivo que determina, lo está determinando, le está diciendo su caso, como en español. Aquí en el Nuevo Testamento las preposiciones comienzan a tomar fuerza hasta que con el paso del tiempo se imponen en el idioma y, por ejemplo, en el español tenemos ahorita desinencias. La mujer, para la mujer, a la mujer, con la mujer. Es decir, ya no es necesario, pues para eso está la preposición explícita como la tenemos acá. Entonces, eso para que ustedes vean que ya aquí hay oraciones donde neutraliza la desinencia de la palabra. Esta preposición le va a decir, cardíes, lo único que requerimos es que es plural y que significa corazones. ¿Verdad? Vean la importancia de la preposición. Y luego entonces viene ese en, tes, cardíes, ese tes cardíes, nada más lo busco en el diccionario, ahí está, gracias a Dios, viene de cardía, traigo cardía por acá. Ah, bueno, aquí va a decir que es corazón, que es un sustantivo femenino plural dativo, que se llega a traducir corazones. Entonces tenemos que tes cardíes, yo busco el artículo y de una vez me ubica. Me ubica. Tes cardíes. Así de sencillo. Y entonces yo nada más sé que ahí está ya impuesto la preposición en los corazones y punto. Así de sencillo. Facilísima esta primera. Don David, cuando usted guste, nada más interviene y pregunta, ¿verdad? Si hay alguna inquietud, duda, porque puede darse el caso de que algún hermano tenga la duda. Gracias, profesor, lo tenemos presente. Bueno, vamos a la segunda un momentito. Creo que nos da chance para la segunda. Y macité, ¿verdad? Que recuerden que como no tiene acento, se lee con la palabra. Y macité, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a hacer así porque yo necesito que me lo entiendan. Y macité. Bueno, y macité, elegón, parabolas, en ti, sinagogi. ¿Verdad? Suena lindo. Y macité, busco macité. Luego de buscar macité en el diccionario, me dice que viene de macitis, que yo voy a traducir por aprendiz, porque esa era la idea. La idea en ese momento de macitis es aprendiz. A veces la palabra discípulo nos suena, tiene miles de connotaciones modernas, contemporáneas. El discípulo a veces se ve como el discípulo como al estilo de los monjes shaolines, o un discípulo puede tener connotaciones de alumno o algo así, pero en aquel entonces la palabra discípulo estaba y muy unida con la palabra aprender, ¿verdad? El aprendizaje. Entonces es el que aprende. Ese es. Entonces es el aprendiz. Ese es el término más adecuado para el macité o el macitis. Y es un sustantivo masculino plural nominativo que por ende va a traducirse aprendices. Ahora, este macitis, que es el paradigma, lo saco de mis notas y tiene su artículo y macité. Obviamente está aquí como plural. Sabemos que los nominativos casi siempre son
los sujetos principales de una oración. Entonces, los aprendices, así se va a traducir. Pero si alguno quiere traducir los discípulos, puede hacerlo. Mira, para que le suene más a como han traducido todo el mundo. Pero si quiere la idea, para uno a veces predicarla, es los aprendices. Este es uno de los que vimos, ¿verdad? Que tiene desinencia, declinación, terminaciones femeninas. Femeninas. En el plural son todas las femeninas. Pero este es uno de los que vimos. Los aprendices, elegon, tenemos esta palabrita, elegon, que de primera mano, sin necesidad de buscar el diccionario, me dice, esto es un aumento, y aquí viene una desinencia, la cambio por omega, pero después cuando veamos el montón de verbos, cómo van a cambiar, pues hay que tener cuidado, pero ahorita, lo que hemos visto ahorita, que es una sola forma, entonces tenemos que el ego viene del ego, que es el verbo, es decir, vea que yo la saqué sin necesidad de buscar en el diccionario, pero busco en el diccionario el egón, es en el infinitivo, es el verbo decir, es un verbo que puede ser imperfecto indicativo activo primera singular o imperfecto indicativo activo tercera plural. ¿Cómo es eso? Bueno, vámonos al imperfecto, porque es un verbo del tiempo imperfecto, y indicativo, activo, y lo tenemos aquí. Lo tenemos en primera persona singular, como dice el diccionario, o en tercera plural. Por ende, se puede traducir decía, él decía o ellos decían. ¿Y por qué yo dije decían? ¿Por qué decían y no decía? Porque aquí tenemos un plural. Los discípulos, los aprendices decían, el contexto súper cercano, la misma oración, el sujeto me está diciendo, creo que sujeto y verbo concuerdan en género no, concuerdan en el número, ¿verdad? En género son los sustantivos. Entonces, los aprendices decían, porque no va a decir los aprendices decía. Eso solo se va a ver después, creo que no lo he explicado todavía, pero lo explicaré cuando aparezcan los neutros. Los neutros y el verbo a veces, ahí cambia. Bueno, entonces es obvio que es tercera de plural. Los aprendices decían. Pasamos y encontramos qué decían los aprendices. Ya no entramos al complemento, ¿verdad? Entonces tenemos sujeto, verbo, todo esto de para acá. A ver si se me corrió. ¿Verdad? Es el predicado. Entonces, parábolas, muy sencillo. Lo busco en el diccionario, parábolas. Viene de parabolí, que es parábola. ¿Verdad? Es un sustantivo femenino plural acusativo que se va a traducir parábolas. ¿Por qué? Veámoslo aquí, parabolí. Entonces, si yo busco parábolas, la terminación as la encuentro acá. Sin artículo, parábolas. Recuerden que se le agrega la preposición a parábolas o a parábolas. Los aprendices decían a parábolas, pero suena feo, entonces le quitamos. Decían parábolas y seguimos. Y luego viene esto unido. Recuerden siempre esto, y esto es muy, así de común como aparece en los ejercicios de Avis, así de común es en el Nuevo Testamento. En ti sinagogi. Ese en es una preposición fundamental, importante en el dativo, que tiene un montón de significados en su desinencia. Aquí lo limita, ¿verdad? En, que es una preposición que se usa con dativo. En. Y luego viene el sustantivo que determina ti sinagogi. Bueno,
buscamos sinagogi, viene de sinagogi. Ay, es diferente. Sí, este sinagogi es con circunflejo y con iota suscrita. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando buscamos en el diccionario, porque una cosa es sinagogi con circunflejo y iota suscrita, y sobre todo la iota suscrita, y otro es sin iota suscrita, o como en este caso con un agudo, porque este es el nominativo, y este no, esto es un dativo con la iota suscrita. Entonces tenemos que, yo lo traduzco como sinagoga, ¿verdad? Es un sustantivo femenino singular dativo que lo vamos a traducir como sinagoga. También se puede traducir como congregación. Entonces traigo sinagogi y sinagogi, ¿verdad? Este con la iota suscrita. ¿Dónde lo voy a encontrar? Bueno, para ayudarme un poquito, porque quiero contarles que los manuscritos del siglo IV no traen acentos. Entonces el artículo, ¿cómo nos ayuda, verdad? Para diferenciarlo, por aquello de que alguien bueno, omita la preposición, ¿verdad? La preposición ya me dice de una vez que no es un nominativo, y mucho más. Entonces, si viene el artículo, mucho más. Entonces, este ti, aquí lo encuentro. Ti sinagogi. Y aquí hay un montón. A, para. ¿Recuerdan? Con, por, en. Pero aquí el autor me dice en. Está de una vez definido en la sinagoga. Ya. En la sinagoga. Y ahí quedó el segundo ejercicio resuelto. Vámonos al tercero, porque está, hasta el momento creo que está muy simple toda la teoría que hemos visto. Y aquí seguimos reafirmando esa preposición en tan fundamental en el dativo. En, ya sabemos, ¿verdad? Que se usa con dativo, determina el sustantivo, es en. TG, TG, que es parte de este sintagma preposicional, TG, ¿verdad? Entonces, es muy simple, buscamos G en el diccionario. Y viene de G, pero sin iota suscrita. Viene con el circunflejo, pero sin iota suscrita. Quiere decir que este G con iota suscrita de una vez me dice, es dativo, por aquello de que yo no haya notado que viene la preposición en, que me está diciendo que es dativo. Pero ahí se complementa. Tierra. Y es un sustantivo femenino singular dativo que vamos a traducir como tierra. ¿Por qué? Bueno, buscamos el paradigma de G y busco TG. Y vea eso con iota suscrita y complejo, pues no hay duda, ¿verdad? Que es dativo singular y ya viene determinada la preposición en la tierra, en la tierra. No tengo que decir en para la tierra, en con la tierra, no, en la tierra, porque esta preposición está mandando. Seguimos. Luego aparece que, y esta que es fundamental, porque esta que no es ninguna preposición. Esta que es una conjunción, ¿qué es una conjunción? Bueno, son señales de tránsito en el texto. Así como tenemos señales de tránsito, alto, a la derecha, a la izquierda no maneje, no sé qué. Esas son las señales de tránsito, las conjunciones, los adverbios, etcétera. Son señales de tránsito. Esta señal, esta conjunción que buscamos en el diccionario nos dice que puede ser una conjunción o un adverbio. Probamos primero la primera, conjunción, a ver si funciona. Y si es conjunción, primero probamos la traducción y. Si no me funciona, entonces es un adverbio. Así es sencillo. Primero probamos, seguimos la norma gramatical, el orden. Primero como conjunción y luego si no como adverbio. ¿Qué es una conjunción? Y van a ver ustedes que une en la tierra y en el mar,
¿Ve? Entonces está uniendo dos oraciones o dos sintagmas, como usted quiere llamarle. En ti salasi, en ti salasi. Igual, en es la preposición que determina el sustantivo salasi, ¿ah? Ya lo vamos a ver, que es con dativo, indica que es dativo, y ti salasi, que es parte de este sintagma, ti salasi, pues buscamos salasi y notemos de nuevo la iota suscrita debajo de la ita, viene de salasa y salasa, que vamos a traducir como mar, es un sustantivo femenino singular dativo que se traduce mar, entonces viene salasa, aquí está el paradigma, y voy a buscar tisalasa, y la misma explicación que di anteriormente, ¿verdad? Ti lo busco en el paradigma, y recordemos que ya viene determinado por en el mar, así de sencillo, en el mar, eso significa todo este sintagma, en, y lo demás, el mar, no en paramar, no en conmar, no en amar, no, en el mar. Pasamos la diapositiva y bien, vemos la palabra edoxáxeto. Edoxáxeto, yo puedo sacar muchas conclusiones interesantes. Pues, suena a verbo. Esto puede ser el aumento de un verbo, ¿verdad? Y este eto me suena una desinencia. Y dejo la raíz doxat y le agrego la omega y es doxatzo, ¿verdad? Es así de fácil. Y yo sé que doxatzo es glorificar, si yo lo tengo bien anotado en mis apuntes, este verbo, que aquí lo tengo en imperfecto y en voz media. Y si es imperfecto en voz media, también lo es en voz pasiva. Entonces tenemos que no aparece en el Nuevo Testamento, pero sí sé que viene de doxazo y ya lo sacamos como yo le dije, que es el verbo glorificar. Lo vemos en el imperfecto medio, porque este eto, ¿verdad? Este eto es la tercera persona singular del imperfecto indicativo medio o imperfecto indicativo pasivo. Entonces dice, puede ser, yo me glorificaba, tú te glorificabas, él se glorificaba. Y se traduce se glorificaba, ¿verdad? O puede ser que lo pasemos a voz pasiva, era glorificado. El Señor era glorificado en la tierra y en el mar. A mí me sonaría mucho al pasivo, ¿verdad? Me sonaría mucho. Pero los dos, se glorificado, era glorificado. Usted escoge el que le suene mejor, el que tenga más sentido común, más lógica con el texto que estamos estudiando, ¿verdad? Casi es muy difícil que esto atente contra una doctrina fundamental importante. Dime, don David. Quería pedirle un favor, profesor. Claro, don David. Para que quede en la grabación, conjugue cada una de las Del tanto en imperfecto. sí, en la Bueno, voz media, tanto en el singular como en plural, lo más despacio que pueda para que quede registrado y ajá, asimilarlo en la clase, profesor, cuando lo ajá. vamos a repasar. Bueno, muy importante recordar, como lo vemos en español. Lo vemos en la voz activa y de la voz activa lo paso a media y pasiva, como hacemos en español, como nos enseñaron en el colegio. Eso es lo más fácil para no aprendernos algo nuevo, sino para sencillamente aprender a trasladar cualquier verbo. Entonces, por ejemplo, aquí el verbo glorificar en el imperfecto activo es glorificaba. Yo glorificaba. Ahora, eso mismo yo lo paso a voz media. Yo me glorificaba, porque es la acción hacia mí mismo. Ahora sí, a partir de ahí lo hago con todo. Yo me glorificaba
Tú te glorificabas, él se glorificaba o ella se glorificaba. Vamos al plural. Nosotros nos glorificábamos, vosotros os glorificabais y ellos o ellas se glorificaban. Ahora vamos a lo mismo, otra vez, vamos ahora en voz pasiva. No lo hemos visto, pero sí, hagámoslo porque es que eso va muy unido. Voz activa, glorificaba, ¿verdad? Ya no voy a recordarles aquello de que lo más exacto es yo estaba glorificando. No, no lo vamos a ver así porque si no se nos alarga el enredo, digámoslo así. Entonces, yo glorificaba. Ahora pasémoslo a voz pasiva. Yo era glorificado. Es decir, alguien realiza la acción. Ya no yo me glorificaba, sino alguien la realiza para mí. Un tercero. Yo era glorificado por José, por Pedro. Yo era glorificado. Entonces, sigamos. Yo era glorificado primera, tú eras glorificado, él o ella era glorificado. Vamos al plural. Nosotros éramos glorificados, vosotros erais glorificados y ellos o ellas eran glorificados. Ahí para que nos quede las dos, recordemos, porque aquí se glorificaba, es voz media. Viene del yo me glorificaba, tú te glorificabas, él se glorificaba o ella se glorificaba. Pero ¿quién se glorificaba? Lo vamos a ver aquí con o Kyrios, que viene sin acentar. O Kyrios, ¿verdad? Que significa algo interesante, ¿verdad, don David? Que aquí tenemos algo interesante a nivel sintáctico, ¿verdad, don David? Me parece que es el sujeto de oración, profesor. Correcto, correcto. Tiran el sujeto de oración al final de la oración. ¿Y cómo sé yo? Porque yo le pregunto al verbo, ¿quién? ¿Quién era glorificado? O Kyrios, el Señor. Ve, entonces lo tiró al final. Hay que ordenar esa oración. El Señor era glorificado o se glorificaba en la tierra y en el mar. Así es. Entonces hay que tomar mucho en cuenta. Buscamos entonces o Kyrios, ¿verdad? Y busco Kyrios, porque lo yo sé que es un artículo. Kyrios, que se traduce Señor y que en la Biblia tiene una connotación bastante importante. Sustantivo masculino singular nominativo que se traduce Señor. Buscamos entonces Kyrios y busco o Kyrios, que lo voy a encontrar como el nominativo, es sujeto de oración. El Señor. O Kyrios, el Señor se glorificaba en la tierra y en el mar. Eh, yo creo que vamos viendo, David, vea, seguimos. Profesor, no sé si ya tenemos una hora, pero por mí podemos continuar. Yo digo que para cerrar, es que todo es como muy repetitivo. Yo pienso que sí la podemos cerrar, Está muy ¿verdad? bien, Para no profesor. dejar 3 oraciones muy repetitivas la otra semana y lo Profesor, hacemos en 2 minutos. profesor, disculpe, profesor. ¿Podemos volver un momentico al ejercicio 3? Claro que sí. Ahí lo tenemos. Profesor, ¿cuál sería la sintaxis a la hora de hacer la traducción en el castellano? Sería, este es el sujeto, o Kyrios, ¿verdad? Porque le hacemos la pregunta al verbo. Recuerden que en la sintaxis lo primero es detectar el verbo. Le preguntamos al verbo quién. ¿Quién es glorificado? El Señor. Esto diría de primero. De segundo iría el verbo y luego vienen los complementos, ¿verdad? ¿Qué son los complementos? Complemento circunstancial, espera un momentito. Complemento circunstancial de lugar. ¿Por qué? Porque denota lugar. Convierte en una oración en lo que se llama locativo, es decir, de lugar.
Es decir, responde a la pregunta, ¿dónde es glorificado el Señor? En la tierra y en el mar. Entonces sería complemento circunstancial del lugar. Eso es una sintaxis normal que nos ayuda a ubicarnos en este orden que va la oración. Así se ordenaría. Ese es el mismo problema que presentamos con Juan 1.1, ¿verdad? Seguimos con Juan 1.1. Cuando dice literalmente, y Dios era el Logos. Y resulta que el Logos es el sujeto de oración, ¿verdad? El Logos era Dios. Entonces, eso puede generar. Esta sintaxis nos puede servir para eso. Más o menos, David. Muchas gracias, profesor. Claro, claro. Bueno, vamos a esta. Apo, lo busco en el diccionario. Apo es una preposición, es decir, que va acompañada de tisargis. Tisargis. Es decir, es una preposición que viene de apo, ¿verdad? De desde. Es una preposición con genitivo, como lo dice aquí. Argis es genitivo, la terminación is es genitivo, ¿verdad? Entonces pasamos de o desde, buscamos tisargis, es decir, buscamos argis en el diccionario. Argis nos dice que viene de argí. Argí es principio. Es un sustantivo femenino singular genitivo que se traduce como principio. También se puede traducir como comienzo o inicio. Argí. Entonces tenemos el sustantivo con su respectivo artículo. Tisargis se ubica fácilmente acá. Recordemos estas desinencias que las vimos en las primeras clases de temas en alfa, las primeras clases de la primera declinación. Y, is, y, in, y. Recordemos esto, ¿verdad? En la primera declinación. Bueno, tisargis es un femenino muy clarito, ¿verdad? Muy clarito. Tisargis. No se usa de o desde de aquí porque apo dice de o desde. De el principio o desde el principio. De hecho, así, hablando en palabras de Davis, puede ser genitivo o ablativo, le dice él. Genitivo o ablativo. Ablativo es desde. De es genitivo. Nosotros en estos momentos usamos todo como genitivo, de o desde. Desde el principio o del principio, obviamente va a ser desde, ¿verdad? Que es ablativo en, si alguien está llevando el curso de Davis en una universidad donde ven los 8 casos, pues si usted pone genitivo solamente se lo van a poner malo. Usted ahí tiene que poner ablativo, es ablativo, ¿verdad? En este caso de oración. En los casos actuales no se usa eso. Bueno, ahí tenemos desde el principio y entonces viene y comen. Y comen, lo primero que yo veo es esta sospecha, una ita. Esto me dice a mí que aquí hay un aumento. ¿Y por qué ita? ¿Por qué no epsilon? ¿Por qué ita? ¿Por qué no epsilon? Porque hay una vocal y e o epsilon más alfa igual ita. Entonces, y desaparece todo. Queda i. Entonces, eso me dice que esto es un verbo. Omen, la terminación omen me suena a verbo. Le agrego, bueno, aquí para revertirlo, hay varias vocales que dan ita. Pero aquí comenzamos a probar alfa, acuo, así, esa es oír. ¿Verdad? En este caso, y coming no aparece en el diccionario porque no está dentro de los manuscritos del siglo IV. Entonces, pero aquí sí lo encontramos en el imperfecto. Esta SV significa que no está, es un imperfecto indicativo activo. Y aquí lo conjugamos. Yo oía, tú oías, él oía. Primera plural, nosotros oíamos. Oíamos, no oímos, sino oíamos aquí. Un pequeño error mío.
Ya no me gané el 100. Ahí me bajan unos puntos. Vamos a ver, se me fue para atrás. Oíamos. Desde el principio, oíamos. Oíamos porque es imperfecto, indicativo, activo. Desde el principio oíamos. Pasamos la diapositiva. Y viene tus profitas. Tus profitas. Buscamos profitas porque sabemos que el otro es un artículo. Y viene de profitis, que vamos a traducir como profeta, sustantivo masculino plural acusativo, que lo traducimos como profetas. Buscamos el paradigma profitis y busco este sintagma, tus profitas, y lo encuentro aquí. Tus profitas. Que es, le agrego la preposición a los profetas. Aquí está la preposición a y luego los profetas. Desde el principio oíamos a los profetas. Fácil, fácil. Vamos al quinto. Lambánete. Lambánete lo busco en el diccionario y lo encuentro fácilmente. Pues no lo encuentro aquí ningún aumento, solo encuentro la terminación ete, lo que me indica que es un presente, porque los aumentos son los tiempos pretéritos pasados. Entonces tengo lambánete, le agrego la omega, lambano, que es el verbo agarrar, tomar, asir. Entonces viene lambánete, viene de lambano, que es el verbo agarrar, que puede ser presente indicativo activo segunda plural o presente imperativo activo segunda plural. No es este porque no lo hemos visto. Hemos visto solo el presente indicativo. Modo indicativo, no nos hemos metido todavía en el modo imperativo. Entonces, traemos lambano en el presente, modo indicativo, que no hemos visto el imperativo. Sí vimos el infinitivo, pero no el imperativo. Y lambanete, busco el ete, aquí lo encuentro, la terminación ete, y lo conjugo en presente. Yo agarraba, tú agarrabas, él agarraba, plural. Nosotros agarrábamos, vosotros agarrabais. Agarrabais y otra mala. Vosotros, nosotros agarramos, vosotros agarráis. No está bien. Vosotros agarráis, está bien. Lo hice en imperfecto, ¿verdad? Es yo agarré, tú agarras presente. Tú agarras, yo agarré, tú agarraste. Él, no, yo agarro, tú agarras, él agarra. Nosotros agarramos, vosotros agarráis, ellos agarran. Eso es muy importante para no enredarnos con el imperfecto. Repito, para no generar dudas. Yo agarro, tú agarras, él agarra, nosotros agarramos, vosotros agarráis, ellos agarran, agarráis. ¿Verdad? Pasamos la diapositiva. Agarráis, tas evangelías. Bueno, igual. Evangelías. Igual, ¿verdad? Busco en el diccionario evangelías. Viene de evangelía. Promesa. Es un sustantivo femenino singular genitivo o femenino plural. Oiga, un singular o un plural. Uno de los dos es promesa o promesas. Entonces, ¿cómo hago con eso? Bueno, me voy al paradigma y veo tas. Este tas es lo que nos dice el autor sagrado en la Biblia cuando aparece el artículo para identificarnos. Tas nos está diciendo es el plural, no es el singular. Vea que aquí aparece pangelías. Igual aparece dos veces en el genitivo singular y en el plural acusativo. Pero nos pone siempre, no nos enreda, sino que nos aclara las promesas. O, como decimos, se le agrega la preposición a las promesas. Agarráis a las promesas, suena feo. Entonces tenemos agarráis las promesas. Pasamos y aparece otra vez apó. Apó otra vez es una preposición, es decir, que determina al sustantivo kiriu.
Entonces, de o desde, igual puede ser genitivo, los que llevan el curso en una universidad, desde ablativo. Agarráis las promesas desde o de, en este caso sería genitivo, porque no va desde. Agarráis las promesas del Señor. Pasamos y vemos tu querido con todo el sintagma. Entonces buscamos Kyrio, que ya lo conocemos de memoria. Viene de Kyrios, que es Señor. Es un sustantivo masculino singular genitivo que vamos a traducir también como Señor. Traemos el paradigma, nuestras notas y buscamos tu Kyrio. Y como sabemos y como hicimos la vez pasada, significa de o desde. En este caso, de el Señor. Y ahí termina este hermoso ejercicio. Agarráis las promesas del Señor. El sujeto es tácito, no aparece, agarráis. ¿Quién agarráis? Vosotros. Vosotros sería el sujeto que no aparece, omitido, ¿verdad? Vosotros, sujeto omitido. Y está nada más el verbo o está solamente el predicado y el sujeto está de modo tácito. Pasamos al 6. Igon. Igon, aquí aparece algo parecido. Ita. Y eso me suena a verbo, ¿verdad? Entonces resulta, ¿por qué? Porque recuerde que viene el verbo hago más epsilon igual ita. Por eso tenemos aquí esta ita. Igon, ¿verdad? De el aumento y la terminación on. No aparece en el diccionario, pero si yo busco el imperfecto, porque ya hemos visto dos imperfectos, el pasivo y el activo y el medio. Bueno, el medio y el activo. Busco el modo indicativo y veo Igon acá y lo veo acá. Es decir, primera singular o tercera plural. Yo conducía o ellos conducían, uno de los dos. ¿Cómo sé yo cuál de los dos es? Por el contexto, ¿verdad? Y si no está este texto, hay otro más atrás. Habrá que ver quién es el que está conduciendo o quién está llevando a alguien a algún lado, ¿verdad? Eh, Conducía, entonces luego viene ton neanian. Neanian lo busco en el diccionario, ahí está. Viene de Neanías, que es el paradigma, Neanías. Y bueno, aquí ya yo dije que es muchacho, que es un sustantivo masculino singular acusativo, que vimos al principio, que es uno de los que usan las desinencias femeninas. Y entonces tenemos que Neanían, ton Neanían, ve aquí me lo está diciendo. Ton Neanían, busco, es un acusativo. Si no, el diccionario me lo dice. Tonianían, entonces se le agrega la preposición a el muchacho. Y ahí sí suena bien. Conducían a el muchacho o conducía a el muchacho, lo llevaban, lo trasladaban en camilla, a pie, en hombros, en carreta, pero lo conducían. A eso se refiere este verbo. A el muchacho, pasamos porque aquí viene otra preposición muy importante, que es la preposición ek, que aparece de dos maneras, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ek con capa y con sí. Entonces, después cuando aparezca la otra, vamos a ir viéndola. Aquí aparece esta preposición que es tan pequeñita, pues yo la voy a traducir con una palabra larguísima, procedente de, se usa con genitivo. Procedente de, con genitivo. Me indica que este genitivo significa procedente de. Entonces, ek, procedente de, ahí está todo, preposición con genitivo. Pasamos la diapositiva y vemos esto en el contexto de esto. Tisiquías. Entonces, tisiquías, sabemos que tis es el artículo, y quías viene de quía, casa. Y es un sustantivo que puede ser femenino singular genitivo o femenino plural acusativa. Puede ser casa o puede ser casas. Procedente
Y entonces aquí de las casas o la casa. Entonces siempre me va a dar una pista el Nuevo Testamento y me va a dar un artículo. Ese artículo me ayuda a distinguirlo de el otro que lleva otro artículo, ¿lo ven? Entonces, tisiquías es singular, de procedente de, y le pongo la casa. Recordarles lo que nos recuerdan muchos gramatólogos. Los artículos no necesariamente enfatizan en esa idea de que es de que es un, digámoslo así, de que tiene algo definido concreto. Muchas veces se utiliza para distinguir la parte gramatical, para entender la idea, porque iquías con artículos en artículos significa lo mismo para un griego cuando se habla. No es que uno con artículo va a significar algo diferente a sin artículo. Ese es un error que podemos caer. Por ejemplo, aquí el autor sagrado en la Biblia puede tener digamos, la intención mínima de decirnos, distíngalo del plural. Así de sencillo. Entonces, tal vez lo he dicho eso en otro momento, pero para que nos vaya quedando clarito. Don David, ¿quedó claro o no quedó claro? Profesor, está todo clarito. Cuestión simplemente de repasar y preguntar, pero en mi criterio creo que la clase ha estado objetiva, clara, no encuentro dudas, las que tenía se las compartí. Creo que está todo claro, profesor. Bueno, muchas gracias, don David. A Y usted, profesor. sí, una lección corta, pero larga, porque hicimos casi 2 lecciones en una. Pero valía la pena porque en realidad esto tiene que quedar cerradito para así empezar la lección 17 la otra semana, porque en realidad esta lección creo que no agrega muchos elementos nuevos. Es mucho de repaso, pienso yo, ¿verdad? Sí agrega un poquito las preposiciones, pero sí, yo siento que no es así como mucho, pero sí hay que repasar. Entonces los insto también, como dijo el hermano David, a repasar. Y bueno, ya les hemos quitado bastante tiempo. Que el Señor me los bendiga ricamente. Y nos vemos el otro viernes, ¿verdad, don David? Amén, amén. Dios mediante, profesor. Bueno, el Señor me los bendiga. Vamos a, en este momento, a dejar de grabar.